En este panel, referido al principio de libertad sindical, podemos partir de un concepto base que tiene como objeto tener en cuenta qué es la libertad sindical y el principio de sindicación. Esto está establecido en el convenio 87 de la OIT, que en el año 1959 la Argentina sancionó la ley 14.932, aprobando este convenio, que es clave en el ejercicio de la libertad sindical en nuestro país. Asimismo, podemos tener en cuenta el principio de sindicación. Partiendo de la libertad sindical como concepto, hablamos de la libertad que tienen los trabajadores de formar los sindicatos que consideren con el solo objetivo de funcionar como tal, y en función de eso definir a través de sus asambleas o de los medios que consideren sus estatutos y sus planes de acción en función de avanzar en la construcción de una organización que tenga como objeto defender a sus trabajadores o en representación de sus trabajadores. Esto es lo que dice el artículo 2 en cuanto al principio de libertad sindical. Los trabajadores y los empleadores, en este caso estamos hablando solo de trabajadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de construir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. En tanto y en cuanto esas organizaciones también tienen sus reglamentos, estatutos y eligen sus representantes de manera libre a través del voto secreto y directo, pueden ser delegados, comisión directiva, y formular su programa de acción. Por tanto, las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar ese derecho a entorpecer su ejercicio legal. Y esto tiene que ver con justamente el principio básico de que las entidades gremiales no pueden ser intervenidas, no pueden ser entorpecer su labor, digamos, su ejercicio legal, en tanto y cuanto sea supeditado primero la inscripción a la existencia de la organización, sino que es la decisión de los trabajadores la primaria definición de existencia de esa organización, y no al revés. Luego puede hacer el principio de libertad sindical, se puede ejercer a través de considerar que tienen que tener una inscripción gremial, para lo cual tramitan ante el ministerio, pero esa decisión de inscribirse primaria ya no está sujeta a su voluntad, sino que es la voluntad de la autoridad administrativa para darle respuesta inmediata o no a esa inscripción. Por lo tanto, habiendo cumplido ya esa simple inscripción, tiene derecho a funcionar como tal. Con respecto a las organizaciones de trabajadores y de empleadores, estas no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa. Por lo tanto, en este caso, la libertad justamente habla de libertad de funcionamiento, libertad de plan de acción, libertad sin intervención de la entidad administrativa que corresponda en este caso, o de cualquier cuestión administrativa. No puede intervenir en la vida sindical ni un organismo que se considere ni siquiera laboral plantear una intervención en el ámbito de lo sindical. Con respecto al derecho a sindicación, pueden trabajar sobre la base de las organizaciones de trabajadores, tienen derecho de construir federaciones, confederaciones, afiliarse a las mismas, a toda organización, federación o confederación, y podemos plantar una idea de que en realidad no solo de afiliarse, sino desafiliarse cuando considere, y ese también hace al principio de libertad sindical, o afiliarse a más de una entidad a la vez, no solamente a una única entidad. Con respecto a las disposiciones, los artículos que están planteados en el convenio, tenemos claramente que también además todas estas cuestiones de libertad sindical planteadas en los puntos 2 y 3 y el 4 del convenio de la defensa de la libertad sindical, tienen que tener en cuenta que se pueden también trasladar a lo que significa no solo sindicatos, sino federaciones, confederaciones, etcétera. La adquisición de la personalidad jurídica por las organizaciones de trabajadores y de empleadores, sus federaciones y confederaciones no pueden estar sujetas a condiciones cuya naturaleza limite la aplicación de la disposición de los artículos 2 y 3 de este convenio. Por ello, ahí estamos hablando ya del principio
de libertad de sindicación y libertad sindical. Con respecto a lo que nosotros vemos desde la mirada del sindicato, en nuestro caso CEMAP, consideramos, como dijimos, la herramienta fundamental el principio de libertad sindical, y son los sindicatos las que deben hacerlo posible o llevarlo adelante y que se haga efectivo este principio en todo el funcionamiento del ámbito sindical. O sea, siempre fueron cuestionados por el poder y la patronal los sindicatos, porque consideramos que desde nuestra mirada es fundamental esta herramienta que es el sindicato para los trabajadores que puedan enfrentar con eficacia la explotación y lograr mejoras laborales estratégicas. La verdad es que en estos tiempos donde los gurúes comunicacionales, a veces la mayoría voceros del poder, han instalado que los sindicatos debieran dejar de existir, es fundamental entonces revalorizar el rol que tenemos como herramienta ante tanta demonización por parte de los medios, y es fundamental tener en claro cuál es el sentido y la finalidad del sindicato. Entonces, hablando del rol del sindicato, tiene que ser una herramienta para defender y lograr conquistas laborales para los trabajadores de forma colectiva, porque de otra manera individualmente están desprotegidos ante el patrón, sea el Estado o una empresa. Y la libertad sindical es la garantía. Los sindicatos superan o trascienden a las conducciones, por lo tanto, cuando hay un problema con algún referente de la conducción, las cuestiones no tienen que ser planteadas desde el punto de vista de que los sindicatos son inservibles para defender a los trabajadores, sino que cuestionarán previa, obviamente, desafuero de esa persona, si cumplió con la ley o incumplió con la ley en tanto defraudación, estafa, etcétera, que muchas veces plantean desde lo sindical, diciendo que todo es lo mismo, como plantean en el caso nuestro, decir, el rol del sindicato nosotros lo vemos como un rol más que tiene que ver con la estructura y con la conciencia de ser trabajador, y a partir de ahí incorporarse a un sindicato como para defender su derecho y no usufructuar ese cargo para llegar a cargos políticos y demás, en función de usar en la organización. Con respecto al amparo gremial, nosotros consideramos que el amparo gremial es fundamental en tanto y en cuanto esto nos ha permitido a nosotros, en nuestra práctica concreta, defender a una delegada que hemos obtenido recientemente un fallo favorable en relación al principio de libertad sindical, teniendo en cuenta que esa delegada fue electa por sus compañeros, se comunicó en tiempo y forma al patrón y al ministerio para que se garantice la tutela, y justamente en toda institución tiene que servir para fines y objetivos determinados. Y en este caso el docente en particular, que es nuestro representado, se vio vulnerado, en este caso siendo delegada una colega que era vicedirectora y que por cuestiones políticas y de manera arbitraria, el Consejo General de Educación definió por resolución sacarla de su cargo y poner a otra persona que estaba cuestionada en cuanto al puntaje. Y siendo delegada gremial, fuimos al juzgado laboral y hemos obtenido un fallo favorable que le permite hoy a 2 semanas tener la posibilidad de volver a tener su cargo y a restituirla a la colega en el cargo que le correspondía. Totalmente, entonces, en términos concretos, consideramos que es un gran avance el fallo favorable al CEMAP-SEA por el principio de libertad sindical, que pudo garantizar que nuestra colega vuelva a su lugar de trabajo a través de este fallo para nosotros histórico, delegando, o sea, no delegando en el patrón ni en el Estado la posibilidad de intervenir y sacar a un delegado. Solamente es el juez el que en este caso falló favorablemente a través de nuestra presentación formal ante la justicia, y en función de eso pudimos obtener como conclusión una resolución que deja sin efecto la otra resolución donde habían sacado a nuestra delegada, restituyéndola a la docente Infuleski en el cargo de vicedirectora de la escuela 96 en el caso de San Ignacio. Y a partir de ahí consideramos muy importante el avance y la herramienta fundamental que ha sido el convenio 87 en el marco de la práctica sindical y la defensa de los derechos, no solo laborales, sino fundamentalmente el respeto a las instituciones sindicales y
lograr que se haga efectivo en el marco de la tutela lo que significa el convenio 87 de la OIT. Muchas gracias.